Bueno, aquí estoy con mi amigo, realmente, Marcelo Martinez, a quien admiro muchísimo, guionista y director de cine. Bueno, fue director de la televisión pública en un momento clave. Marcelo, querido, ¿cómo estás? Hola Leo, un placer siempre estar contigo y sobre todo en este espacio que yo admiro mucho porque dentro de todo lo que hay en este paisaje mediático de Paraguay es un respiro hermoso siempre Made in Paraguay. Muchas gracias, Marce. Nosotros le pusimos como título también al programa Cine y Política, porque realmente vos haces cine y siempre tenés una mirada política, y eso no quiere decir partidaria, ¿no? Estamos hablando de política como una declaración de principios o una declaración de lo que uno es o quiere transmitir. Sentí que así es la cosa, digamos, porque bueno, temas sociales, obviamente también has tocado mucho y lo seguís haciendo. Hay una vinculación entre el cine y la política como la política como una declaración. Yo creo que siempre hubo esa intención, Leo, pero se volvió mucho más visceral después del 2012, ¿verdad? Para mí el 2012 fue un año en el que yo sentí que realmente me di cuenta, ¿verdad?, del lugar que yo habitaba en esta sociedad. Me di cuenta de dónde venía y empecé a mirar hacia dónde podía irme fuera de las posibilidades que se presentaban como más obvias. Y siempre me pareció que el cine, y estoy convencido que el cine es un territorio de disputa demasiado importante y creo que gran parte de esa disputa es política, ¿verdad? Más allá de la disputa narrativa, de la disputa estética, del deseo de contar historias humanas de otra forma, me parece que también la disputa política está ahí siempre muy presente, pero te digo que para mí fue demasiado fuerte y demasiado visceral la experiencia del 2012 y eso yo creo que transformó también la manera en la que yo veía y podía hacer cine. Uh-huh. De hecho, también pensaba para poner un poco en contexto a la gente que recuerda solamente las herederas, que Las Herederas ganó un premio importantísimo como tu ópera prima en Berlín, digamos, y me gustaría que les explique a la gente por qué es tan importante un festival como Berlín, porque hay 4 o 5 así famosos en el mundo y los que no están en el cine, capaz que no dimensionan esto, ¿verdad? Pero este fue un golazo de media cancha, además que Ana Brun también ganó como mejor actriz, digamos, o sea, este fue un golpe muy fuerte del cine paraguayo, como decimos. Sí, realmente, Venecia, Cannes, Berlín, San Sebastián, Toronto, son como festivales que les decimos AA, ¿verdad? Decimos festivales que de alguna manera todo cineasta sueña con poder estrenar allí, sueña con que su trabajo se pueda ver y apreciar allí. Y nosotros incluso durante el proceso de desarrollo de la película aspirábamos a poder entrar a la competencia de Berlín, a la que entran más o menos 18 películas por año. Y fue realmente, Leo, para nosotros hermoso ya estar allí, ¿verdad? Poder compartir la película. Y lo que tiene Berlín es que también, y eso me parece importante que se dimensione a nivel país, el hecho de que los primeros que vieron la película fueron más de 2000 periodistas de todo el mundo, ¿verdad? Muchos periodistas de por ahí países que nunca escucharon o que no tienen ninguna relación con Paraguay. Entonces el cine te abre esas puertas a través de los medios de diferentes países, ¿verdad? Entonces, para mí esa es una forma también de, entre comillas, usar una palabra que se usa mucho, vender Paraguay, ¿verdad? Pero venderlo culturalmente, vender su música, su talento, sus paisajes, sus colores, su modo de vida, su cultura, ¿verdad? Entonces, creo que esa participación nuestra en Berlín fue de alguna manera muy importante para nosotros, porque también le da un empuje y una vida a la película. Después estuvimos en muchos otros lugares, la película se pudo estrenar en 30 territorios, que es muy importante poder para nosotros también estrenar, por ejemplo, en España, ¿verdad? En Madrid, que la gente se vaya al cine, la señora que vive a la vuelta del cine y se va todos los fines de semana o todos los miércoles a ver una película, tenga una opción de ver cine de Paraguay en su cine local, ¿verdad? Y estuvimos nosotros acompañando mucho todo el proceso de la película. Y en Berlín nos dieron este premio que vos mencionás a Ana Brun, un premio al cine que abre nuevas perspectivas, que son Los Dos Osos. También nos dieron un premio al cine LGTB, que se llama nos dieron un premio que se llama FIPRESI, que es el premio de la prensa, y nos dieron el premio que da un poco la asociación, el nombre en alemán no me acuerdo muy bien, pero una asociación de lectores de una revista,
que nos dieron también un osito, digamos, de Berlín. Vos sabés que creo que esta conversación la tuve con Agu Neto sobre, sobre las herederas. Me refiero a la película, no como el contenido, sino de la fotografía y de cómo vos encaraste. Era como un cine europeo. Yo a veces pienso que le pegó mucho a la gente en Europa porque parecía un cine que podría haber sido alemán, sueco, no sé. Ahora que uno tiene acceso a Netflix y a otras plataformas y ve cine de Europa, ¿puede ser o yo nomás me divago con esto? Yo creo que sí, yo creo que es una película que de alguna manera habla de una burguesía europeizada, ¿verdad? O de una burguesía wannabe European, ¿verdad? Tiene toda esa estética la película, ¿verdad? Porque es una película de encierros y el encierro en este caso de los personajes tiene que ver con un encierro en una clase social y con una imposibilidad de ver el resto hasta que una se va a la cárcel y en la cárcel eso se enciende un poco, ¿verdad? Cobra otra vida, se nota otro tipo de libertad. Para mí Las Herederas es una película que muestra un poco o que cuestiona dónde está la libertad, porque a veces dentro de ese encierro uno puede encontrar mucho mayor libertad que dentro de la sociedad, sobre todo para personajes como los personajes de la película, ¿verdad? Las Herederas está contada desde el punto de vista de una mujer lesbiana y de alguna manera eso, que es lo que más molesta en Paraguay, para mí ha sido un detalle, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero lo que sí, si nos referimos al modo estético en que la película está planteada, tiene por ahí, no quiero usar la palabra homenaje, pero sí referencias, ¿verdad? De películas que, en mi caso, en el caso de Luis Arteaga, que es venezolano-francés, en el caso de Carlos Patusa, de un cine que nos gusta mucho, que en muchos sentidos es un cine europeo. Eso, me encontraste la palabra que no te había dicho, que es estética. Esa era la palabra eh, apropiada. Y cuando uno piensa solamente en Las Herederas, ¿no? Esa fue como tu ópera prima, que también te hizo ganar un premio en Netflix, ¿no? Los premios platino. Y Sí, por eso sí. podemos ver Tuvimos en Netflix mucho también. reconocimiento en esa película. Sí, se te caían como le vengo diciendo ahora a mí también, se te caen los premios, ahora le digo yo, porque por todos lados está recibiendo premios, no sabe cómo atajar eso. Marce, pero vos arrancaste mucho antes. Bueno, primero que estudiaste cine en Estados Unidos y en España, corregime, y después, Londres. y empezaste con eso, y después con cortometraje. Creo que el primero, no sé si fue Caray Norte el primero, ya habías tenido o ¿cuál fue el primero? Realmente yo hacía acá cortos, acá teníamos unos premios Génesis, Leo, hace mucho tiempo, cuando yo tenía 20 años más o menos, y ahí había hecho Condominio, había hecho algunos cortos así de una forma más amateur, ¿verdad? Y había participado de esos premios, había ganado, tengo hasta ahora unos premios que son así casi un Oscar, parece el premio, ¿verdad? Hermoso es. Como recuerdo, te digo, de esas premiaciones que se hacían en Paraguay, había hecho un corto cuando tenía 13 años, fue el primero que se llamaba Adolescentes, que era un poco alrededor de la adicción, que lo hice con mis compañeros de colegio, y desde eso empecé a moverme, digamos, en ese mundo sin nunca ni siquiera soñar que en algún momento esto iba a ser posible en Paraguay, que es vivir de y para el cine, ¿verdad? Eso era para nosotros cuando ese grupo que nosotros llamamos el grupo de Alta, ¿verdad? Juan Carlos Maneglia, Tana Shembori, Paz Encina y todo un montón de gente que trabajaba ahí. Nosotros decíamos en algún otro país se ha de hacer cine, ¿verdad? Pero era como algo imposible, ¿verdad? Y bueno, con Patapila, que era sumamente entusiasta, hicimos muchas cosas cercanas al cine, se hicieron series, nos permitía usar la cámara para delirar, ¿verdad? Para hacer lo que queríamos, pero de repente esta posibilidad de hacer cine para nuestra generación se da tarde, ¿verdad? Se da cuando ya tenemos 40 más o menos, el caso de Paz creo que 30, ¿verdad? Pero me parece, De Leo, eso de que condominio, perdóname, eso de condominio y adolescente, ¿hay registros? ¿Se puede ver hay algo? registros que me dan mucha vergüenza, entonces yo escondo, ¿verdad? O sea, no hay registros. Manny Cuenca tiene y de vez en cuando me amenazan que va a mostrar, pero hice dos cortos muy lindos con Mercedes Janet, que creo que en algún momento Manny dio para que se muestren, Ajá. pero realmente lo que me pasa, Leo, es que me parece que uno evoluciona y trata de
de que se vea más lo último que lo anterior, no sé por qué. Es pero bueno, es parte del trabajo. Yo me acuerdo del trabajo de Manelli, había uno que él hizo ¿te acordás? Que era así como de misterios, eso, en una escalera. Espejos, brujas. No, Juanca hizo trabajos brillantes, ¿No? brillantes. Sí. Juanca empezó con trabajos muy brillantes, que no es mi caso. Yo empecé como probando cosas y tratando de ver qué podía narrar, entonces Leo de repente me dan un poco de vergüenza, no sé. Está bien. Pero bien, ¿verdad? Tengo que reconciliarme con eso en algún momento. Claro que sí, claro que sí. No, te decía lo de Caray Norte porque no sé si fue esa la que había recibido no sé si una financiación, un apoyo ya de National Geographic, es decir, vos Sí, empezaste bien grande, digamos, siempre claro. golpeaste bien, por eso, o sea, que National Geographic, después en Berlín, en San Sebastián, siempre estás consiguiendo, ahora también con la nueva peli, vamos a hablar enseguida. eh, a pesar de eso que te avergüenza supuestamente de esos primeros trabajos, cuando lo encaraste, se te han dado las cosas. Y realmente lo que me pasó fue que yo había estudiado, como dijiste, en Estados Unidos y en Madrid, había hecho cursos de 8 semanas en Nueva York, de 2 meses en Madrid, pero después estudié 2 años en Londres, cinematografía. Y para mí la tesis era Caray Norte, que finalmente no me aceptaron como tesis porque tenía que tener un grupo de compañeros de carrera y no pude hacer eso. Lo hicimos con Luis Arteaga, ahí se formó Carlos Patusa, con el grupo de gente con el que trabajo hasta hoy. Y entonces Caray Norte, sí, Leo, fue la primera película como que hice con una mayor estructura, ¿verdad? Y la película es basada en un cuento de Carlos Villagra Marsal, está inspirada en la Revolución del 47, pero Carlos Villagra escribe el cuento más o menos en el 51. Ajá. Entonces lo que hicimos fue imaginarnos un poco, dialogar con esos años de oscuridad, ver qué hubiese pasado si en el 51 en Paraguay se podía hacer cine. Entonces conseguimos una cámara rusa de los años 50 Wow. y filmamos la película. Como eso fue como lo muy particular y lo que atrajo mucho del proyecto, ¿verdad? Fuera de Paraguay, que se filmó la película, digamos, devolviéndole una imagen a un país que había perdido la imagen de esos años, ¿verdad? O buscando dialogar con esos años de oscuridad, para ser un poco más preciso. Qué lindo, che, eso no sabía. Se filmó en el corazón del Chaco, en Laguna Capitán, con Arturo Fleitas, maravilloso, y con una actriz que se llama Lidia Viuda de Cuevas, que vive en Emboscada y que estuvimos buscando mucho porque tenía que ser una mujer, ¿verdad? Con pelo blanco, como en el cuento de Villagra, con pelo blanco largo y con talento, ¿verdad? Y conseguimos a Lidia, que es maravillosa. Y Caray Norte recorrió muchos lugares. Caray Norte se estrenó en Berlín también, Por eso. ¿verdad? En el apartado de cortometrajes. Y bueno, fue como un corto que yo creo que siempre me ayudó a hacer después los largos. Es como que vos sabes, Leo, porque estás en la cinematografía, que para hacer un largo muchas veces te van a decir, bueno, ¿qué hizo antes este director? ¿Verdad? Mostrarme su capacidad de trabajar con actores, su mirada, etcétera. Y me parece que Caray Norte fue ese empuje para mí. Y después viene Calle Última. Ese es otro corto y contame de qué va. Contale a la Calle Última viene como un pedido de la Unión Europea y creo que de UNICEF también, que me piden que haga un documental sobre niños en situación de calle en Asunción. Y cuando yo le conozco a estos niños, Leo, me di cuenta que eran fantásticos para la ficción, ¿verdad? Que ellos mismos se querían contar a ellos mismos con otro tipo de historias. Y me parecía que un documental no iba a tener no iba a tener el resultado que ni la Unión Europea ni UNICEF esperaban. Entonces le dije, ¿por qué no hacemos ficción? Hicimos un taller con los niños, nos encerramos en unos campamentos durante 3 fines de semana a darle a ellos herramientas cinematográficas, ayudarles a ellos a escribir sus historias, y ellos mismos guionaron la película y de alguna forma fueron un eje en todo el proceso creativo de la película. Fueron como centrales para todo el proceso creativo, no solamente actores. Y es la historia de una niña y de su relación con el colegio, con las autoridades, con la familia, un poco todo el mundo de ellos. También se estrenó en Generation, en Berlín, en el año 2011, creo que sí, en el 2011. Y para mí fue una experiencia genial porque fue un poco un trabajo colectivo, ¿verdad? Después viene El Baldío, porque estamos haciendo un recorrido de tus... El Baldío fue un trabajo que yo filmé mucho tiempo antes de que se estrenara. Filmé El Baldío y me llevó mucho tiempo, digamos, editarlo, postproducir y poder presentarlo. Se presentó recién en el año 2012, pero realmente El Baldío estaba basado en ese maravilloso cuento de Roa, ese cuento sin diálogo, de 2 seres que él empieza diciendo no tenían rostro, ¿verdad? No tenían cara.
y un poco la oscuridad, un poco ese mundo, ese encuentro entre la vida y la muerte, y disfruté muchísimo, ¿verdad? De poder adaptar a Roa a la manera en la que yo podía en ese corto. Bueno, a Roa Basto, para los que no saben, le encantaba el cine, ha hecho guiones de cine, o sea, estaba relacionado al cine, ¿no? Uno cree nomás, obviamente, que es el libro, ¿no? Donde nosotros vemos su maravilla, pero bueno, estaba muy relacionado con el cine, igual Gabriel García Márquez y otros. Hay algo hermoso, Leo, que quiero aprovechar para comentar, que lo dice Tony Carmona en la introducción al libro de Roa, que dice, porque Roa deja el cine en el año 74, más o menos, cuando publica El Supremo, deja de escribir guiones. Y Tony dice, aunque Roa abandonó al cine, el cine nunca lo abandonó a él. Roa siguió toda su vida escribiendo imágenes. O sea, Yo el Supremo es una gran obra cinematográfica, ¿verdad? Porque está escrita con imágenes compuestas, es una locura, ¿verdad? Y también Hijo de Hombre, ¿verdad? Toda la obra de Roa está demasiado atravesada por el cine. Y bueno, y en El Fiscal también se habla, ¿no? De una super película que iban a traer, que incluso yo después le llamé a mi mamá, le estuve llamando a varias a preguntar, ¿existió esa película? Porque decían que iban a traer un millonario de Estados Unidos, un inversionista, que iban a hacer una superproducción. Por eso estaba muy ligado. Pero decías vos que en el comienzo de la entrevista que te marcó el 2012, estamos hablando del golpe de Estado que se dio después, el golpe de Estado del presidente Lugo, que se da después de la masacre de Curubatuí, y ahí también le pusiste toda tu energía, tus emociones en La Voz Perdida. Sí, bueno, yo me gustaría ir un poquitito al proceso de TV pública, pero solo brevemente, Leo, porque me parece que ese proceso nosotros estábamos pensando ahí en otro modelo de país. O sea, estábamos como totalmente teniendo una vía paralela a lo que planeaba la élite paraguaya, que era no dejar que nada de eso siga adelante, ¿verdad? Entonces yo creo que lo del 2012 fue muy fuerte para todos nosotros y a mí me dio ganas de ir a Curubatuí y quedarme ahí. Entonces nos fuimos con gente que vos conocés, como Perla Álvarez, por ejemplo. Nos fuimos con Perla y nos quedamos a hacer almidón con la gente, ahí con la gente que perdió familiares, que perdieron a su padre, a su hermano, a su hijo. Nos fuimos a quedar varios días con Karen Frenkel, con un grupo de gente. Nos fuimos como a convivir a esa comunidad para irnos más allá de aquello que ellos hacen cuando uno le pone una cámara, ¿verdad? Y te cuentan la misma historia. Queríamos ir un poco más adentro. Y a partir de eso, una mañana dijimos con Perla, vamos a entrevistarla a esta mujer que era una abuela madre, ¿verdad? De uno de los Castro, de uno de los hermanos Castro. Y nos sentamos con ella a tomar mate como a las 4 de la mañana y entre las 4 y las 6 de la mañana surge ese relato, ¿verdad? Que es como la piedra fundacional de La Voz Perdida, yo le digo, porque es como el relato que me hizo darme cuenta que de alguna forma había algo mucho más fuerte de lo que hasta ese momento se había visto, que era toda esta historia que viene de cientos de años, ¿verdad? Una historia de despojos heredados también, ¿verdad? Entonces, como evidentemente Perla domina guaraní, yo no hablo bien guaraní, y Perla Álvarez, una gran luchadora social, ha sido como muy fundamental para mí, para llegar a través de ella a poder como tomar ese relato, y ese relato con el que se hace La Voz Perdida, y que también me hace pensar, Leo, en la memoria, cómo la memoria es algo, en primer lugar, que nosotros tenemos que generar memoria para el futuro, y también en la memoria como algo dinámico. Quizás las cosas que hace 10 años nos importaban como memoria, hoy fueron tomando otras formas con lo que pasó. Se fueron como tomando otros matices. Y me gusta ahora siempre cuando pienso y cuando trabajo, yo le insisto mucho a la gente, filmen cosas, guarden, cuiden, porque me parece demasiado importante. Yo trabajo mucho con memoria de la época de Stroessner y es terrible ver cómo el oficialismo ha cuidado su memoria, ¿verdad? La ha conservado y está conservada incluso en los archivos en España, en Argentina, en Brasil, y no existe ese otro relato de la gente, ¿verdad? O existe muy poco. Realmente hay gente que sí lo hizo, no quiero ser injusto, pero es tan fuerte la memoria oficial que de repente me parece importante que nosotros podamos, en espacios como este, disputar el relato, ¿verdad? Hacer otro tipo de memoria. Absolutamente. De la televisión pública vamos a hablar, Marce, después de la pausa, te prometo, porque quiero darle un énfasis a ese momento. Hacemos una pausa, ¿te parece? Dale, muchas gracias.
Bueno, te decía lo de la televisión pública, mi querido Marcelo Martinezzi, guionista, cineasta, eh, enorme protagonista de la cultura del Paraguay. Antes de hablarte de la televisión pública, Marce, pensaba si es que hay una diferencia o a ver cómo podemos plantear esto entre una película, sea un documental, una película, un libro y un medio de comunicación como para también dejar una postura, ¿no? Recién estábamos hablando de Curuguatí, de lo que es la dictadura de Stroessner en el caso de las herederas. Eh, quiero, porque muchas películas que uno ve, como las tuyas y tus cortos y de otros directores, es como que están dejando una conversación muy fuerte para hablar y es una manera de entrarle a la gente distinta a la que uno puede leer en un libro o informarse en un medio de comunicación. ¿Cómo lo ves eso, digamos, cuando vos tenés que dejar algo? Yo creo que cada cosa tiene su fuerza, ¿verdad? Me parece que es demasiado importante el rol de los medios que hacen memoria en serio, ¿verdad? Que trabajan de alguna manera pensando en el futuro y pensando realmente en la transformación, ¿verdad? Que necesita la sociedad. Me parece que en el caso de los libros tenemos un país en donde se lee muy poco. Mm. Entonces, ese es un problema para mí, ¿verdad? En el sentido de que yo conozco sobre todo tesis universitarias en las que las veces que me tocó investigar encontré una riqueza feroz, pero a veces siento que habré sido el único, aparte de los que hicieron la tesis, que lo leyó, ¿verdad? Que la leyó. Entonces me parece que a veces lo que tiene el cine es en muchos casos un alcance, ¿verdad? Un poco mayor. No quiero decir que sea más importante por eso, pero también tiene una necesidad de conservación. Yo encontré un artículo del año 72, ¿verdad? De una revista peruana de cine en la que le entrevistan a Pecci, ¿verdad? Y Antonio Pecci, que estaba trabajando en el grupo de cinearte experimental con Carlos Ayer, él da una lista de todas las películas que ese grupo había hecho y hoy existe solamente una copia del pueblo, ¿verdad? Se perdieron como 4 o 5 trabajos muy importantes que ellos hicieron. Entonces también tenemos que pensar que el cine requiere conservación, ¿verdad? Yo no sé, a veces uno tiene medios digitales, pone aquí, pone allá, pero eso para mí no es la forma, ¿verdad? Nosotros como sociedad tenemos que crear una forma, así como hay una biblioteca nacional, de tener una cinemateca nacional y preservar nuestras imágenes, ¿verdad? Nuestras imágenes están perdidas en archivos privados de alguna gente loca que se encargó de juntarlo, tipo Manny Cuenca, que es así brillante en su interés en el cine y en su manera de juntar cosas. Ray Armele, que estuvo encontrando una colección que estaba perdida, también con un grupo de gente, Hugo Gamarra, pero creo que eso tiene que tener un espacio público, porque es caro también conservar. Entonces me parece, Leo, que son pasos que hay que dar, ¿verdad? Pero me cuesta mucho, creo que cada uno, el medio, el libro, el cine, ocupa un lugar distinto y la sinergia que generan juntos es muy importante. Te digo, por ejemplo, habrás visto, supongo, no sé si la viste, la película La Llorona, una película guatemalteca, que, de qué manera encaró, digamos, toda la masacre que hubo en dictadura y cuántos asesinatos a indígenas, esta limpieza étnica prácticamente que ellos estaban haciendo. Y bueno, y todo el guión, cómo se fue desarrollando, casi medio entre película de terror, ¿no? O de suspenso. Y uno dice que qué buena manera de que haya gente que se quiere ver suspenso o terror y se encuentra con una dictadura guatemalteca que a lo mejor ni tenía la más mínima idea, incluso guatemaltecos jóvenes. Sí, yo creo que ese es el gran hallazgo de esa película de Jairo Bustamante. Jairo había hecho antes una película que se llama Iscanul, también con, digamos, con una temática similar, pero de repente aquí encuentra esto que vos decís, Leo, que es el género, ¿verdad? La manera de darle, aportar a ese género historia y memoria. Sí, me parece brillante, maravillosa, maravillosa, maravillosa. Iscanul también estaba Luis Arteaga, ¿no? Él también fue. Exactamente, sí, Sí, sí. sí, Luis, por eso le conozco a Jairo, somos amigos y realmente me parece que le está dando a Guatemala le está visibilizando muy bien en el mapa cinematográfico. Hay unos 3 o 4 directores hoy en Guatemala que están realmente un país que quiere mucho narrarse en el cine y que lo está consiguiendo de forma impresionante en los últimos años. Hay como te hablaba de cine y política, he visto muchas películas latinoamericanas últimas, me tocó por los premios Platino estar ahí repasando y he visto muchas cosas de Pinochet, bueno, esto de La Llorona,
una película... Lemebel, el activista chileno también. Y una película mexicana también, así muy de como que un desarme social muy fuerte, no me estoy acordando el nombre. Nuevo Orden, la Nuevo película de Orden. Franco. Sí, sí, sí. Es decir, hay como un cine latinoamericano que está, digamos, saliendo de justamente estas explosiones sociales que hubo en Chile, en Colombia, y que inspiran de alguna manera. No digo que no haya habido antes, pero al menos esto es lo que yo noté en esta selección de películas de los platinos, y me llamó mucho la atención eso. Yo creo que sí, ¿verdad? Que hay un deseo de entender al cine como un arma de reflexión, ¿verdad? Eso. Me parece que de alguna manera estas películas que estás mencionando se inscriben en ese registro. Uh-huh. Y creo que también, Leo, o sea, yo no estoy para nada en contra del cine de entretenimiento, siempre lo aclaro, me parece demasiado importante que haya un cine que sea totalmente distinto por ahí al cine que a mí me interesa ver o hacer, porque creo que el cine es muchas cosas, entonces me parece que no quiere decir esa cuestión del cine comercial o el cine de autor o lo que sea, yo no quiero dividir hacia el cine es muchas más cosas, entonces me parece que en una película como la que mencionaste recién de La Llorona, casi se conjugan ambas cosas, porque a una persona que le gusta el terror puede encontrar una historia muy fuerte, y creo que ese es el gran hallazgo de esa película. Pero de repente me parece que en muchos otros casos hay un cine en América Latina en este momento que tiene un feroz compromiso, ¿verdad? Con su historia, con su situación política, es un poco lo que pasó con el nuevo cine argentino, ¿verdad? Cuando surge como una gran metáfora de lo que estaba pasando en ese país, ¿verdad? Sí. Sabemos, por ejemplo, de cines como el cine iraní, que el cine iraní es incapaz de contar lo que está pasando en el país y siempre lo hace con metáforas. Y justamente por esa imposibilidad que existe en Irán, ese cine de metáforas se ha vuelto como una joya de culto en el mundo, y creo que muchas de nuestras cinematografías de alguna manera se acercan también a partir de ese, creo yo, ¿verdad? A partir de ese enorme descubrimiento del cine iraní, de otras cinematografías también, pero me refiero a la iraní porque por ahí es la más fuerte, se acercan al cine como una gran metáfora de lo que está pasando en sus sociedades. Y creo que de una manera a veces más evidente o menos evidente, el cine tiene esa posibilidad, ¿verdad? Por eso me parece que como territorio de disputa es muy rico, ¿verdad? Te permite de alguna forma llegar a las realidades de muchos lugares y te permite hablar de muchas cosas sin nombrarlas, ¿verdad? Me parece que eso es hermoso del cine. No me quiero olvidar del Olvido que seremos también, que está en Netflix, ahora los que quieran ver, que hablando de Colombia, de Trueba, un director español fabuloso, qué linda película, qué hermosa, qué bien cuidada, todo punto de vista. Quiero volver a la televisión pública. Estuviste como director fue la primera televisión pública nuestra, ¿no? ¿Oficialmente o no? Sí. Fue la primera vez, evidentemente hubo una señal que fue de la familia de Stroessner, pero debía haber sido en algún momento un canal público que no fue. Y después viene la televisión pública como un proyecto atado un poco a lo que estaba pasando en ese momento en el país, atado a un gobierno que deseaba darnos como ciudadanía un arma mediática, digamos, para poder informarnos y para poder también narrarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para mí fue una lección gigante, ¿verdad? Una lección enorme de comunicación pública, de un medio con espíritu ciudadano y de las posibilidades que existen de poder hacer televisión de calidad en Paraguay. Y me refiero a de calidad porque había una búsqueda, por ejemplo, no mía, sino del montón de gente que había alrededor de ese proyecto, de hacer, por ejemplo, te acordarás, un programa de agricultura familiar, campesina, un programa de lo que fue la dictadura de Stroessner, que se hizo desde un espacio muy interesante que se llamaba 35, ¿verdad? Programas de otro tipo de cocina también, programas infantiles de dibujos animados, pero que se tradujeron al guaraní, ¿verdad? Un montón, una riqueza gigante de proyectos que no son posibles en una televisión comercial, pero que ahí podían encontrar un camino. Yo siempre digo que la televisión pública es como un fracaso, pero un fracaso que llevamos así con mucho orgullo todos los que estuvimos ahí, porque realmente eso no pudo continuar, Leo, se acabó enseguida, ¿verdad?
se empezó a usar esa señal primero para transmitir partidos de tenis del Club Centenario, después para transmitir remate de ganado, y realmente se convirtió como en un canal hoy muy oficialista, ¿verdad? Entonces de repente la otra gente no entendió la razón por la que se tenía que instalar esa TV pública, pero yo siempre admito con absoluta sinceridad que nos dejaron hacer lo que queríamos durante ese tiempo que estuvimos ahí. No tuvimos en ningún momento, nadie nos marcó agenda, y me parece que esa ha sido una libertad que hasta hoy yo la aprecio muchísimo. Cuando se cierra es decir, cuando viene el golpe de Estado del 2012, que muy pocos decíamos que era un golpe de Estado, aquí en este programa El MAI Paraguay lo dijimos con mucha fuerza, y la televisión pública quedó así como en una tierra de nadie en un momento dado, y apareció el micrófono abierto, un término que usaba mucho mi padre en los primeros momentos de la radio, cuando la gente tenía esa libertad de entrar al aire y expresarse, ¿no? El llamado ñandutí, y era el micrófono abierto, y eso pasó con la televisión pública, y tengo entendido que hay horas de grabación, y qué momento impresionante fue, Marcelo, ese, ¿no? Porque era como un último refugio, era el último refugio, y todos decíamos, ¿en qué momento van a cortar? ¿En qué momento se van a animar? ¿Qué van a hacer? ¿Van a empujar la cámara? ¿Le van a echar a Marcelo, a Uneto, a todos los que están ahí laburando? Contame de ese momento increíble que se merece también un documental. Realmente, Leo, yo te digo que fue un momento, para mí, cuando pienso, lo único que yo me acuerdo es que no dormimos varios días, ¿verdad? Desde el día de la masacre de Curuguatí, que nosotros queríamos contar un poco, que no era quizá lo que decían los medios, que ahí había algo más, que hoy es evidente que había algo más, ¿verdad? Que no fue un enfrentamiento entre campesinos y policías, que estuvo una mafia metida ahí para provocar eso y generar las condiciones sociales para poder hacer un golpe de Estado. Y desde ese momento nosotros en la TV pública nos estábamos dando cuenta que, a diferencia de la mayoría de los medios, éramos el único medio que realmente estaba buscando una verdad. Me acuerdo que estuvimos con Jenny Caballero y Gerardo Denis Vera haciendo televisión a veces 17 horas sin parar, ellos al aire, ¿verdad? Viniendo gente, saliendo, entrando a partir del 15 de junio. Y lo que pasa en ese momento también, Leo, cuando se da finalmente el cierre del golpe, que es el juicio político, nosotros nos quedamos, como vos decías, en tierra de nadie, y jurídicamente yo no entendía. Imagínate, en ese momento tenía 35 años, 36 años, no entendía qué es lo que pasaba ahí a nivel jurídico conmigo, si yo era responsable o no de los equipos, del espacio físico, de que le pase algo a la gente. O sea, tenía por un lado toda esa duda en la cabeza, y por otro lado una incertidumbre de qué es lo que iba a pasar en el país también, ¿verdad? Una combinación de cosas, pero me acuerdo mucho de que hablé con mucha gente en ese momento para decir qué podemos hacer acá, ¿verdad? Gente que de alguna manera pedí mucha orientación a gente, pero lo que me sanó de alguna manera y lo que me salvó en ese momento es ver que muchísima gente se acercó al canal y tomó el canal como un espacio propio, como mucha gente ya lo venía sintiendo, ¿verdad? Yo digo que fue como una cosecha de ese poco tiempo que hubo televisión pública, que mucha gente de diferentes espacios, luchadores sociales, referentes culturales, referentes políticos también, mucha gente que tenía una tradición de lucha en Paraguay en contra de la dictadura, se acercó ahí y empezó a usar el micrófono como una forma de contarle al mundo lo que estaba pasando en Paraguay. Y te digo al mundo porque la señal de TV pública fue retransmitida por CNN, por la BBC y por muchos otros canales. Te digo, por decirte, dos canales muy grandes que jamás pensamos que iban a poder retransmitir la señal de ese canal pequeñito, ¿verdad?, que estaban haciendo en Paraguay. Entonces, de alguna forma fue esa otra voz, y lo único que me acuerdo, Leo, era que de alguna manera me parece que ellos nos animaron, ¿verdad? Me parece que tuvieron miedo, tuvieron vergüenza, porque parecía que en Paraguay, por la tradición que tenemos, ¿verdad?, de cerrar medios, que tu familia la ha vivido de una forma muy fuerte, yo creo que decían, podemos hacer un golpe de Estado. Hasta estaba naturalizada la posibilidad de hacer un golpe de Estado y de echarle a estos zurdos o lo que sea, pero cerrar un medio, atacar un medio, ya era algo demasiado fuerte. Y empezaron con eso, ¿verdad? Te acordarás que esa primera noche se fue una persona del gobierno de Franco a querer entrar al canal y a querer cómo cambiar la programación. Nosotros no se lo permitimos,
y a partir de eso se genera todo este movimiento de defensa de la TV pública como un espacio de defensa también de derechos humanos, como un espacio de defensa de lo público, ¿verdad? Y siendo crítico, Leo, vos sabrás que ese fue un espacio de construcción con muchísimas dificultades, ¿verdad? Con muchísimo... no fue un espacio fácil, o sea, fue un espacio también de mucho confrontamiento interno nuestro, ¿verdad? Con esta gente que decía por ahí, tienen que de alguna manera promocionar más lo que se está haciendo, y nosotros decíamos, no, tenemos que ser críticos con lo que se está haciendo, incluso no nos animamos a arrancar con un noticiero, porque decíamos, un noticiero nos va a poner en una posición para la cual no estamos todavía preparados, teníamos que tener una mayor estructura, arrancamos con programas de reflexión, más que nada, ¿verdad? El programa que hacían Milda y Mengo, ¿verdad? El programa que hacía Gerardo Denis Vera, el programa que hacían los jóvenes, que se llamaba, no me acuerdo más, pero bueno, muchos programas de reflexión desde diferentes espacios. Sí, y se acabó eso, Marce. O sea, como vos decías, hoy la televisión pública pasa casi sin pena ni gloria, y eso también me hace pensar un poco en esta última parte del programa, que tenemos un instituto de cine formado, pero no tiene fondos, que cómo ves políticas de Estado, si es que ves algo, pensando en el audiovisual o en la cultura. Lo mismo pensaría de un municipio, ¿no? En manos de los colorados hoy día, y uno se pone a pensar en otras latitudes, en otros lugares, cómo se le apoya al cine o cómo se le apoya a los artistas o a la cultura, digamos. ¿Y qué pasa en Paraguay? Yo creo que tenemos una grave dificultad, Leo, como siempre, con aceptar al otro, la otredad, ¿verdad? Aceptar de alguna manera en Paraguay que no somos todos iguales, ni en cómo pensamos, ni en cómo vivimos, ni en nuestras familias, ni en nuestro modo de amar, de ser, de escuchar música, o sea, y ese deseo que existe en Paraguay de igualarnos a todos, ¿verdad? Me parece que es demasiado peligroso. Y se perdieron muchos lugares de disputa, pero creo que el cine no. Yo creo que el cine va a seguir siendo como un territorio demasiado importante. Por eso muchas veces no existe una clara intención política de apoyar el cine. Yo no creo que sea por una cuestión de dejadez o por una cuestión de que así nomás es. Es también porque el cine es un espacio crítico, ¿verdad? Y me parece que en ese sentido muchas veces políticamente, ¿verdad? Existen proyectos políticos que desean que el cine no exista, así como existen proyectos políticos que desean con locura el cine. Sabrás que después de la Revolución Cubana en el 59, incluso antes de la ley de reforma agraria, se crea el Instituto de Cine, ¿verdad? Para que esa revolución se cuente en la pantalla grande, que me parece que es un ejemplo magnífico, ¿verdad? De cuando uno quiere crear una sociedad crítica. Ahora, lo que está pasando en Paraguay, Leo, es que existe una ley que da fondos al cine, ¿verdad? Que otorga a partir de un impuesto específico un apoyo al cine, y se está en esa disputa, según entiendo. Está Cristian Galloso, que es el nuevo director del INAP, y realmente nosotros estamos todos esperando que a partir de esa gestión del INAP se pueda realmente consolidar la producción cinematográfica en Paraguay. Estamos ante esa oportunidad y realmente me parece que es demasiado importante en este momento que se reglamente esa ley si necesita algún tipo de reglamentación final, y que de alguna manera se creen fondos para ese Instituto de Cine. Tu próxima película, y con esto nos vamos, ¿tiene título? ¿Qué es lo poco que puedes contar de tu próxima peli? La próxima película es adaptación de un libro de Guido Rodríguez Alcalá que se llama Narciso. La película se llama ¿Quién mató a Narciso? Y se adapta un poco, más que escenas particulares del libro, se adapta a todo ese mundo maravilloso que Guido crea alrededor de Paraguay de los años 50 y alrededor del asesinato de un locutor de radio que se llamaba Bernardo Aranda. En el libro se llama Narciso, y lo que me atrapó mucho, Leo, del libro fue la posibilidad de crear ese enfrentamiento entre el proceso de consolidación de una dictadura y la emergencia del rock and roll. O sea, ese enfrentamiento me parece hermoso, me parece riquísimo, y es la tensión que va a existir en la película. Queremos hacer una película de cine negro, lo que se llama film noir, ¿verdad? Que tiene como toda esa cuestión de un narrador que cuenta un poco lo que iba pasando. Es un cine que se hace mucho en los años 30 y 40 en Estados Unidos, un cine existencialista, ¿verdad? Y en vez de una femme fatal, en este caso va a haber un homme fatal,
¿verdad? Entonces me parece que puede ser como proyecto, nos atrae mucho a todo el equipo. Estoy investigando hace mucho, sabrás vos porque entrevistamos a tu papá y a tu mamá con Carlos Patusa, ¿verdad? Estuvimos trabajando en todo el proceso de investigación. Va a estar de nuevo, obviamente, Luis Arteaga. Sebastián Peña está a cargo de toda la producción de la película, entonces estoy trabajando hace tiempo con Seba en cómo financiar un proyecto así de grande, porque es también convertir esta ciudad en una ciudad de los años 50. Qué fabuloso y qué atrapante lo que nos estás contando, querido Marce. Te mando un fuertísimo abrazo. Gracias por tu tiempo, por dedicarnos este espacio aquí a Made in Paraguay y también por tus reflexiones. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Leo, y un saludo a toda la gente de la radio. Marcelo Martinezzi con nosotros. Ya volvemos después de la pausa.